Muy bien, gracias. Lo sabía, tengo espejo en casa. Echábamos de menos a Fabricio y sus piropos, ¿no? Sí, a los piropos de Fabricio, a Fabricio. Muy bien, pues, ¿cuántos saben que en estos días hemos estado hablando acerca de la presencia de Dios y de lo que eso implica en nuestras vidas y el anhelo que hay en nuestro corazón de ver más y más de la presencia de Dios? La relevancia, la importancia, el poder de la presencia de Dios es vital a lo largo de toda la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento y por supuesto en nuestra historia en pleno siglo XXI la Iglesia necesita ser empoderada y redescubrir más y más acerca de la presencia de Dios. Como vimos el domingo pasado, si recordamos un poco lo que estuvo compartiendo Kevin con nosotros, él hizo mención de un texto que se encuentra en Levítico capítulo 26, versículo 12, que nos habla cómo desde el principio la voluntad de Dios, la voluntad del Creador ha sido siempre manifestar su presencia en medio de su pueblo. Si puedes captar esta idea, nos puede ayudar para entender cuán importante es en el deseo y en el anhelo de Dios que podamos intimar y conocerle a Él de una forma personal. Dice el texto: caminaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Inclina tu rostro, vamos a orar un momento. Señor, te bendecimos en esta mañana y deseamos adentrarnos en tu palabra y escuchar lo que tú, Espíritu Santo, quieres hablarnos hoy, porque tenemos el deseo de conocerte más y mejor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a intimar contigo y a conocer más de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, a lo largo de toda la historia bíblica vamos a encontrar un montón de referencias muy claras donde vemos el corazón de Dios, el anhelo y el deseo de Dios de manifestarse y darse a conocer. Podemos pensar por un momento en esto porque quizás estamos muy habituados a hablar en estos términos, ¿no? De la presencia de Dios y el deseo de Dios de darse a conocer, pero quizá a veces perdemos la perspectiva de lo que eso entraña. Pensemos por un momento que no estamos hablando de cualquier ser, estamos hablando de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, de aquel que sostiene su creación por medio del poder de su palabra. Y es ese Dios glorioso, ese Dios de misericordia y de amor que decidió crear al ser humano para tener intimidad con Él, para manifestar su presencia, que anhela y desea darse a conocer. Hoy Dios desea darse a conocer a nosotros, a ti de forma personal. Por ejemplo, Génesis capítulo 3 versículo 8 nos habla de cómo Dios se paseaba en medio del huerto. Dice: en el frescor de la mañana. Porque Él no se escondía. Su anhelo, su deseo era que el hombre que Él había creado, Adán, Eva, pudieran conocerle, pudieran habituarse a esa gloriosa presencia de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22 nos habla de cómo Dios guió a su pueblo a través del desierto, manifestando su presencia por la mañana como una columna de nube y en la noche como una columna de fuego. Dios no se esconde, Dios desea guiar a su pueblo y manifestar su presencia. Éxodo 40:34 nos habla de cómo cuando construyeron el tabernáculo, lo que sucedió es que la gloria, la Shekinah gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo y era visible por la mañana y por la noche sobre el tabernáculo. Y tan solo cuando la presencia de Dios se levantaba del tabernáculo, era que el pueblo de Dios levantaba el campamento y seguía la presencia de Dios, la presencia de Dios en medio del campamento. Éxodo 25:22 y Levítico capítulo 16 versículo 2 nos habla de cómo Dios mismo manifestó su deseo de transmitir sus oráculos, su consejo, su palabra al sacerdote desde el mismo propiciatorio. Él dice: hablaré a ti en medio de los querubines que cubren el propiciatorio. La presencia de Dios hablando al pueblo a través de los levitas. Segunda de Corintios, ya en el Nuevo Testamento,
Nos dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo. Es más, seguramente recuerdas una escena que hemos leído muchas veces donde alguien le dice a Jesús: oye, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, lo que queremos es ver, queremos ver a Dios. Está muy bien todo lo que nos estás contando, pero muéstranos al Padre y ya, es suficiente. ¿Recuerdas lo que Jesús le contesta? ¿No entiendes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió? Es decir, Dios no se esconde, Dios revelando su gloria, su justicia, su sabiduría a través del Hijo. También en Joel capítulo 2, versículo 28, dice, nos habla del deseo de Dios de revelarse en nosotros, de derramarse en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que se nos dice en Joel que nuestros ancianos verán visiones y tendrán sueños porque Él derramará su Espíritu Santo en nosotros? Nosotros somos depósito del Espíritu Santo. El Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, llámalo como quieras, habita en nosotros por su voluntad. Dios quiso derramar su presencia en nosotros. Y si esto fuese poco, si todo esto fuese poco, leemos a Jesús en Mateo 28:20, dice en la Nueva Versión Internacional: yo os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús revelando el corazón del Padre, el anhelo de Dios de habitar en medio nuestro. Y Él está en este lugar, porque también dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ¿qué? Él está en medio de nosotros. Así que hemos repasado de un plumazo a lo largo de toda la Escritura el anhelo, el deseo de Dios de revelar y manifestar su presencia en medio de su pueblo. Pero tenemos que tener un cierto cuidado con esto, y creo que Kevin lo mencionó, no estoy seguro. Alguien dijo: Dios es un Dios santo. ¿Sí? Dios es un Dios santo y por consecuencia merece un pueblo santo. ¿Sabes quién lo dijo? ¿Sabes quién lo dijo? Un predicador que se llama Kevin Bartlett. Lo dijo el domingo pasado. Dios es un Dios santo y en consecuencia merece un pueblo santo. Amén, Kevin. Es así. Un Dios santo merece un pueblo santo. Y Él se ha ocupado de santificar a un pueblo. Por lo tanto, Dios es santo. Dios no guarda ninguna relación con la oscuridad y con las tinieblas. Y por consecuencia, nosotros necesitamos entender que nuestra interacción con Dios debe ser en una atmósfera, en un ambiente de integridad y de santidad delante de Él. Esto lo mencionó Kevin en referencia un poquito más atrás de lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a meter en el capítulo 7 de Primera de Samuel, pero en el capítulo anterior nos cuenta, dice que los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yearim: los filisteos han devuelto el arca del Señor, venid y llevémosla. ¿Recordáis lo que nos contó Kevin, lo que leímos el domingo pasado de lo que sucedió con el arca en medio de los filisteos, colocada al lado de la estatua de Dagón? Todo lo que ocurrió, la mortandad, los tumores, todo esto, los ratones, que no sé los ratones muy bien de dónde salen, pero bueno, pero que estaban ahí presentes. Y recordamos también que el arca fue llevada a los habitantes de Bet-Semes y hubo unos tipos muy curiosos de Bet-Semes que dijeron: oye, ¿qué hay en el arca? ¿No? Oye, qué chula, ¿no? ¡Oh, ha venido el arca! ¡Ué! ¡El arca! Oye, ¿y qué hay dentro del arca? Oye, pues vamos a verlo. Y algunos curiosos metieron el hocico dentro del arca. Quisieron ver qué había dentro del arca. Y nos dice la Escritura, estas cosas nos mueven, ¿no?, interiormente, que murieron 70 de ellos a causa de no respetar lo que implica la santidad de Dios y lo que implica los
mandamientos de Dios. La verdad es que lo que aprendemos es que Dios no es un fetiche, no es un ídolo, no es un mueble. Aquí en España estamos muy acostumbrados, quizá lo has visto muchas veces, puedes ir a casa de amigos o de familiares o de parientes, quizá en tu propia casa donde te has criado, pues siempre hay alguna imagen de algo o de alguien, de Santa, no sé, de Nuestra Señora del Abrigo de Pana, no sé, lo que quieras, de alguna virgen, de algún santo. Y bueno, es una forma de devoción que está bastante desenfocada conforme a la palabra de Dios. Es como, bueno, quiero tener una referencia de algo sagrado en mi casa, ¿no? Aunque no le presto demasiada atención y está ahí, y a lo mejor si le prestas atención hasta incluso peor porque estás cometiendo idolatría, ¿no? No podemos interactuar con la santidad de Dios de forma inconsciente o irresponsable. Te recomiendo un libro, que por cierto es algo que vamos a estar haciendo en el futuro. Vamos a empezar a recomendaros algunos libros, vamos a empezar a tener algunos libros para poder prestaros, ¿no? Pero te recomiendo un libro que se llama La Santidad de Dios, de John Bevere. La Santidad de Dios, un libro que me impactó profundamente, porque quizá habla de uno de los aspectos que menos nos gusta hablar, que es justamente eso, de la santidad de Dios y cómo Dios merece ser reverenciado y ser considerado seriamente su santidad, su pureza, su esencia. Así que no podemos interactuar de forma irresponsable, inconsciente, como de cualquier forma o de cualquier manera. Mira, el mero hecho de que Dios es omnipresente, y eso es lo que afirma la palabra de Dios, ¿o no? O estoy muy equivocado yo, dice que Dios es omnipresente. O sea, eso ya debe desterrar toda duda con respecto a lo que es la presencia de Dios. Dios está aquí. Y aunque no estuviéramos nosotros, Él seguiría estando aquí porque Él es omnipresente. Aunque estuviesen las butacas aquí vacías, Dios es omnipresente, su presencia está implícita en todo lugar, está manifestada en todo lugar. Pues ya es una garantía de que Él siempre va a estar cerca de nosotros. El libro de Hechos, capítulo 17, del 27 al 28, dice: en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Repito, en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto da una garantía, refuerza la idea de que la presencia de Dios está aquí en medio nuestro, está en este mundo en el que vivimos. Él no, teniendo en cuenta la cuestión de la santidad, de verdad, quizá en eso, bueno, quizá no, con toda seguridad, hemos fallado muchas veces, ¿no? Yo siempre he dicho, y algunos de vosotros me lo habréis oído decir, y probablemente después habéis dicho: a Rafa le falta una tuerca, porque tengo 54 años, quizás soy demasiado joven como para ser abuelo. Bueno, ya hay algunos abuelos más jóvenes que yo, pero tengo ganas de ser abuelo. Tengo ganas de ser abuelo, quizá porque mis hijos ya son mayores y todo el cariño que me dan es quizá un golpecito en la barriga y me dicen: estás engordando, o cosas así por el estilo, y me encantaría tener una nieta. Si puede ser, señor, si puede ser. Porque siempre digo que me encantaría una niña que me pintarrajee la cara y que me haga kikis, coletitas en el pelo. Yo me dejo hacer, yo voy a ser un abuelo muy abuelo. Yo quiero eso, lo quiero para mi vida. Mira, a veces tratamos a Dios como si fuese eso, ¿verdad? Ese abuelito bueno al que acudimos y abusamos de él, y quizá no estamos siendo consecuentes. Hay un equilibrio en todo esto. Dios, como hemos dicho, el Padre manifestó su esencia y su presencia a través del Hijo, y vemos a un Jesús entrañable que mostró el corazón de Dios, un corazón cercano, un Dios amoroso, y lo es, pero es un Dios santo, y tenemos que aprender a conjugar las dos cuestiones. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios cercano y amoroso. No hay incompatibilidad en esas dos cuestiones. Me estoy moviendo poco, Ana, para que no hacerte sufrir con la cámara. Así que Él no es un abuelito bueno, y quizá nosotros muchas veces tenemos ese concepto de ese Dios arrinconado, ese abuelito que tenemos ahí, que le ponemos la mantita de cuadros encima para que no nos moleste mucho. Dice que había dos viejecitas que cada cierto tiempo se reunían para tomar café. La versión británica es para tomar té. Quedaban de vez en cuando para tomar unas pastas y un café. Y en una de las visitas de una de estas mujeres ya muy mayores, la amiga se acerca a casa de la amiga y le dice: ¡oh, qué bonito el salón! ¿Has cambiado el mobiliario? Dice: no, dice, pero aquí había antes algo.
en esta esquina. Y dice, sí, era mi difunto marido, que se sentaba ahí en esa esquina. O sea, como que el hombre, el abuelito, estaba ahí metido en una esquina y no se le hacía mucho caso. En el peor de los casos, incluso ignoramos la realidad de su presencia y la verdad de que fuimos adquiridos para gozar de su compañía, tributándole la adoración que él merece. ¿Sí? Entonces surge la pregunta, ¿qué estoy haciendo con la presencia de Dios? Y ahí es donde nos vamos a meter un poco ya en la palabra de Dios. Vamos a ir viéndolo por bloques, entonces creo que lo vamos a poder proyectar. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 2. Donde vamos a aprender que los habitantes de Kiriat Yearim no eran mucho mejores que los de Bet-Semes. Acuérdate que los de Bet-Semes habían perdido 70 personas por la curiosidad de unos pocos y le dijeron, oye, mira, llevaros el arca. Si queréis, llevaros el arca, y se la llevaron a Kiriat Yearim, pero vamos a ver que los de Kiriat Yearim no eran mucho mejores que los de Bet-Semes. Dice literalmente el texto, los de Kiriat Yearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Yearim durante mucho tiempo. Fijaos bien, pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Y hasta ahí el texto. Ahora surgen una serie de preguntas con respecto a cómo estaba siendo tratada aquello que representaba la presencia de Dios. De alguna manera lo que el pueblo de Dios entendía que era una garantía de tener la presencia de Dios y cómo la manejaban y cómo gestionaban esta cuestión. La primera pregunta era, Abinadab, que es quien alberga el arca en su casa, y su hijo Eleazar, ¿eran levitas? No lo sabemos. ¿Eran levitas? Porque recuerda que los que oficiaban en el templo, los que oficiaban en el tabernáculo por mandato del Señor, eran los descendientes de Leví, los levitas. Ninguna otra tribu, ningún descendiente de Benjamín, de quien quieras, podían ministrar delante de la presencia de Dios. Era un oficio exclusivo de los levitas. Pero aquí la palabra de Dios no nos dice absolutamente nada de si Eleazar era levita. Simplemente le consagraron, que no sabemos tampoco cómo lo hicieron. ¿Cómo lo consagraron? ¿Conforme a los mandamientos de Dios en Éxodo capítulo 29? ¿Lo hicieron conforme a las ordenanzas de Dios? ¿Lo hicieron al modelo de Dios o lo hicieron a su manera? Nos surge esa duda porque no nos aclara mucho la cuestión. Pero de alguna manera intuyo que lo hicieron un poco, como decimos en España, a la remanguillé. De cualquier manera, de cualquier forma. Dijeron, a ver, vamos a elegir un voluntario, tú. Y vas a ocuparte de guardar y de cuidar el arca. ¿Era la casa de esta familia el tabernáculo de Dios? Porque era una casa particular, no era el tabernáculo que Dios había mandado construir. En España había un cómico en los años 60, 70, 80 y parte de los 90 que se llamaba Miguel Gila. No sé si algunos habéis oído acerca de Miguel Gila o habéis tenido oportunidad de escuchar algún monólogo. Pues yo me imagino que si Miguel Gila, que sus monólogos básicamente interactuaba con un teléfono antiguo que tenía, y casi todos sus monólogos se desarrollaban en una llamada de teléfono, cómico todo, por supuesto, en clave de humor, pues si Gila hubiese conocido esta historia, creo que la cosa hubiera sido más o menos así. No tengo un teléfono de los que usaba Miguel Gila, que eran los antiguos, voy a usar mi móvil, ¿no? Entonces, imagino que de alguna manera los de Kiriat Yearim marcaron el teléfono, así, y dijeron, hola, muy buenas, ¿qué tal, cómo vais? Los primos de Bet-Semes, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo se han hablar de vosotros? ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Cómo está la tía Encarnita? ¿Está bien? Bueno, que se murió, la vaca gorda se murió por lo visto, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué nos contáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Ah, que tenéis el arca. Joder, qué suerte tenéis, macho. Joder. Tenéis el arca, macho. Pues eso no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Sí, ¿qué? Que si queremos tener el arca nosotros. ¿Y para qué? ¿Qué pasa? ¿Que os molesta o qué? Ah, que se han muerto unos pocos ahí. Anda. Sí, conozco a la tía Sagrario, sí. Su hijo se ha muerto. ¿Y qué hizo? Ah, que se asomó dentro del arca. Joder, macho, es que también...
Qué manía tonta de humear. Pues sí, aquí tenemos, en casa de Abinadab tenemos ahí un hueco, sí. Si queréis traerla para acá. ¿Queréis que bajemos nosotros a por ella? Bueno, vale. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Pesa mucho? No, para saber cuánto vamos para allá, ¿Con 20 personas es suficiente? Bueno, vale. Bueno, te digo que mucho hueco no tenemos, porque muebles ya... ¿Y eso del arca cómo es? Ah, como un arcón, como el arcón de la abuela, ya. Que está revestido de oro. Pues entonces tráela, sí, tráela, sí, claro. Tráela, sí. Tráela, sí. Bueno, ya veremos lo que tú tráela, ya bajamos nosotros a por ella, ¿vale? Venga, pues en eso quedamos, majo. Venga, ya vamos a por ella. Venga, adiós. Pues algo sería así el monólogo de Gila. Bueno, más o menos creo que la cosa fue así. No sé si fue tan cómico, pero me imagino que los de Bet-Semes, o sea, los de Kiriat Yarim, dijeron, mira, vamos a quitarnos esto en medio, vamos a hablar con los parientes, con nuestros vecinos, y que se la lleven y que hagan con ella lo que quieran. Y así es como actuaron. Bajaron a por el arca, se la llevaron tal cual, y mira lo que dice el texto. Dice que la metieron en casa de Abinadab y pasaron 20 años. Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. No sabemos cómo sucedió, cómo lo hicieron, pero lo que sí sabemos, según nos dice el texto, es que la presencia de Dios estuvo en casa de Abinadab 20 años sin que hubiera ninguna manifestación de la presencia de Dios. Al punto que dice que el pueblo de Israel buscaba con ansiedad. ¿No os parece una contradicción? Buscaban con ansiedad la presencia de Dios y resulta que la tenían entre ellos. Por lo menos lo que simbolizaba la presencia de Dios. ¿De qué manera interactuaban con el arca? ¿Qué representaba para ellos el arca? Pues no lo sabemos muy bien, pero lo que sí nos habla el texto es de un pueblo que estaba completamente perdido, completamente despistado, sin entender absolutamente nada, y en quienes surgía una imperiosa necesidad, un hambre y una sed de la presencia de Dios, aunque la presencia de Dios no estaba muy lejos de ellos. ¿Dónde se había metido el profeta Samuel durante esos 20 años? Porque la Escritura no nos habla nada de eso. Había un profeta en Israel, el profeta Samuel. ¿Dónde estaba el profeta Samuel? Mira, una reflexión de Spurgeon sobre este texto dice: no sé qué es lo que estuvo haciendo durante esos 20 años, pero tengo una sospecha. Pudiera decir que tengo una firme convicción de que estuvo yendo de lugar en lugar, predicando en lugares tranquilos, donde sea que pudo reunir a una audiencia, advirtiéndole a la gente de su pecado y motivándolos a buscar al Señor, tratando de infundir algo de espiritualidad a su vida como nación. Pues yo digo amén. Porque Dios sigue obrando en su fidelidad en medio de su pueblo. Y esto nos debe llevar a una reflexión. ¿Cuántos años lleva la presencia de Dios cerca de ti y cerca de mí sin manifestarse? Porque Él prometió su presencia y su presencia está en medio nuestro, está en nuestras vidas. Pero esa presencia de Dios quiere manifestarse, quiere revelarse a nosotros, quiere hablarnos, quiere dirigirnos, quiere sanarnos, quiere transformarnos. Pero ¿hasta en qué medida realmente eso está ocurriendo? ¿O tenemos la presencia de Dios en algún rincón de nuestro corazón, cubierta de polvo, sin que le estemos prestando atención? Pudiera ser que me haya conformado con alguna forma de religiosidad estéril, poniendo a Dios en algún rincón de mi vida, pero sin prestarle demasiada atención. Quizá podríamos preguntarnos como iglesia, ¿se ha despertado en nosotros una ansiedad por buscar la presencia de Dios como en los de Kiriat Yarim? ¿Se ha despertado en nosotros una ansiedad por la presencia de Dios? Quiero decirte algo, iglesia. Dios nos está hablando y nos está moviendo hacia buscar su presencia, porque Dios quiere manifestar su presencia. Dios quiere un templo donde habitar. Ese ha sido siempre su propósito, su iglesia, y Él lo quiere hacer con poder, con unción, con fuego. Pero para que eso ocurra, necesita haber un pueblo que, como estos, se den cuenta de lo que está ocurriendo y clamen en su corazón. Y de repente aparece Samuel.
Vamos a ir ahí al versículo 3 al 4, en 1 Samuel capítulo 7, creo que se va a proyectar. Dice, por eso Samuel le dijo al pueblo, fijaos bien, ¿recordáis que el pueblo está ansioso por la presencia de Dios? Si vosotros deseáis volveros al Señor de todo corazón, deshaceos de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté, o Astarot. Dedicaos totalmente a servir solo al Señor, y Él os librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal, las imágenes de Astarté, y sirvieron solo al Señor. Así que aquí vemos al profeta Samuel que como buen profeta señala cuál es la raíz del problema. Señala cuál es la raíz del problema. Fijaos bien, estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero ellos habían cometido exactamente el mismo error que los filisteos del capítulo 5. Lo mismo. ¿Recordáis en el capítulo 5 que los filisteos agarran el arca y lo meten en el templo de Dagón y lo ponen al lado de su ídolo? El pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo. Tenían el arca, tenían la presencia allí, pero seguían conviviendo con sus ídolos a la vez que el arca se cubría de polvo. ¿Tenemos ídolos en nuestras vidas? Quizá estamos dando lugar a cuestiones, áreas de nuestra vida que las tenemos en un lugar prominente en nuestro corazón y le prestamos más atención que a la misma presencia de Dios. Más adelante nos habla acerca de lo que sucedió en ese momento. Mira, vino palabra del Señor, vino Samuel, trajo una palabra de fuego y el pueblo reaccionó. Y leemos más adelante que el primer paso que hicieron fue el sacar fuera de su casa los ídolos paganos y se centraron en servir a Dios. Eso es lo que nos dice el texto. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Eso se llama arrepentimiento. Dijeron, es verdad, nos hemos equivocado, no estamos tratando a la presencia de Dios, no estamos tratando a Dios, no estamos dando lugar al Señor en nuestras vidas, en la nación, como Él merece y como Él requiere. Y necesitamos echar fuera de nuestras vidas todo aquello que es un obstáculo para que el Señor sea glorificado, honrado y levantado en victoria en medio nuestro. Así que lo primero que hicieron fue quitarse de en medio el problema. ¿Recuerdan lo que hemos aprendido acerca del arrepentimiento? Los que habéis hecho cimientos lo hemos hablado muchas veces. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento implica acción, implica que yo voy en una dirección, metanoia, y giro 180 grados y voy en una dirección completamente contraria. Esto es lo que hizo el pueblo. Se deshizo de sus ídolos, de lo que era el objeto de su adoración, para centrarse, consagrar sus vidas a Yahweh, el Dios de Israel. Leemos más adelante versículos 5 al 6 y lo podemos proyectar. ¿Qué sucedió después? Dice, luego Samuel ordenó, reunid a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por vosotros. Mizpa era un lugar que representaba justamente arrepentimiento. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua. Esto es muy interesante. Sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Es justamente allí donde hubo arrepentimiento en medio del pueblo con anterioridad y Samuel comenzó su ministerio profético. En Mizpa, el lugar de arrepentimiento. El derramamiento de agua delante del Señor, según muchos comentaristas bíblicos, simboliza un derramamiento del corazón en arrepentimiento, de la misma manera que se derraman lágrimas cuando se llora. Lo dice en Lamentaciones, por ejemplo, capítulo 2, versículo 19. La Reina Valera dice así, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia de Dios. El derramar agua simbolizaba un duelo, un sentimiento de frustración profundo, un arrepentimiento que nace en un corazón que reconoce que se ha equivocado. La secuencia de la restauración que vemos en el texto es muy clara. Primero, el lamento, después renuncia y por último, confesión. Ellos confesaron su pecado delante de Dios. Hemos pecado contra el Señor. Qué bueno la confesión, qué bueno y qué saludable delante de Dios decir, Señor,
la he fregado, me he equivocado, endereza mi camino, ayúdame para que tú seas el centro de mi vida. En medio de toda esta situación que estamos viendo un pueblo que reconoce su error, a un ministerio profético que señala el pecado y un pueblo que viene a ponerse delante de Dios y a poner su vida en orden delante de Dios. Tenemos la seguridad que esa es la secuencia en el orden de Dios, y cuando ellos ponen su vida en orden, adivina lo que ocurre. Lo primero que ocurre es oposición del enemigo. Cada vez que tú y yo ponemos en orden nuestras vidas delante de Dios, siempre, matemáticamente, el enemigo va a hacer su parte también. Lo leemos juntos en 1 Samuel, este texto que estamos leyendo, en el versículo 7 de este capítulo 7 que estamos estudiando. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes de los filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Cada vez que la luz irrumpe, las tinieblas se agitan. Quizá en ocasiones donde ves confrontación en tu vida y ves situaciones de adversidad que vienen contra ti, en muchas de esas ocasiones obedece precisamente a un obrar de las tinieblas contra tu vida. El diablo, de todas las cosas que odia, aparte de odiarnos a nosotros, odia el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que hay gozo en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. En Lucas 15, 7 al 10, así lo afirman. Los ángeles se gozan, se regocijan cada vez que un pecador se arrepiente. ¿Por qué se gozan los ángeles? Porque ese es el orden de Dios. Cuando entramos en orden delante de Dios, cuando nos ponemos de acuerdo con el Señor, confesamos nuestro pecado y nuestra voluntad y nuestro deseo de seguirle a Él. Generalmente, creo que estarás de acuerdo conmigo, yo lanzo la pregunta: cuando te ves en situaciones de opresión espiritual, ¿sientes miedo? ¿Hola? Me he quedado solo, Dios mío, ayúdame. Yo sí, siento temor, porque te ves en situaciones donde dices, en ocasiones extremas, en situaciones límites, donde dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con mi vida? ¿Qué va a pasar en este momento? Ahora, hablando del orden de Dios, mira lo que dice el versículo 8 y 9, seguimos avanzando en el capítulo 7, lo proyectamos. Y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros. Mira lo que hace el pueblo. Se acercan a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero pequeño y le ofreció en holocausto al Señor, y luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mira, históricamente, en ese mismo contexto del libro que estamos leyendo, la última vez que el pueblo de Dios se vio en una situación similar, la última vez que tuvieron que soportar el asedio de los filisteos, ¿sabes lo que hizo el pueblo de Israel? Aparte de que primero se llevaron una buena paliza por parte de los filisteos. Y luego alguien dice, ya está, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a coger el arca y la llevamos al campamento. Entonces dice que el pueblo de Israel, recordáis que lo leímos, me parece que era en el capítulo 4, lo hemos visto hace unas semanas, gritaron con una voz de estruendo que hasta los filisteos decían, ¡joder, qué pasa ahí en el campamento de los israelitas! Y cualquiera que no ha visto esa película hubiera pensado, ya está, los filisteos se van a llevar una paliza, pero el hecho es que los filisteos volvieron a vencer. La última vez que se vieron en una situación así, el pueblo de Israel actuó mal. No tuvieron temor de Dios, no actuaron con Dios conforme a como lo tenían que haber hecho. Nunca Dios había ordenado que en situaciones de batalla o de guerra el arca fuera delante. Nunca. El arca tenía su lugar en el lugar santísimo, en el tabernáculo, para oficiar el sumo sacerdote. Se salieron del orden y del propósito de Dios, algo que Dios nunca había pedido. Resultado de aquella batalla,
30.000 hombres del ejército de Israel muertos, incluidos los hijos de Elí, el sumo sacerdote Ofni y Finés, más la captura del arca. Imaginaos el desastre. Pero bueno, eso fue en el capítulo 4. En esta ocasión el pueblo de Israel actúa de otra manera. Se ve en la misma situación, son los mismos filisteos, es la misma situación. ¿Sabes? Dios a veces te hace revalidar ciertas cosas donde has suspendido. Yo lo he visto en mi vida. Como que Dios te vuelve a meter en la misma situación. Dices, Dios, pero otra vez, sí, no aprendiste la lección. Tienes que aprender la lección. Y de repente te ves en la misma situación, dices, pero otra vez. Sí, otra vez. Porque necesito intimar contigo. Necesito que me conozcas a mí. Necesito que sepas cómo yo soy capaz de salvarte en medio de todas tus tormentas y levantarte en victoria en medio de las batallas más feroces. En esta ocasión, el pueblo de Israel dijeron, un momento, no la liemos otra vez. Vayamos al profeta. Vayamos a aquel que tiene legitimidad dada por Dios para hablar con Dios, para interceder con Dios y para que las cosas puedan cambiar. Buscaron el favor de Dios a través del único medio legal para poder hacerlo. Y Samuel, a su vez, presentó delante del Señor la sangre de un cordero. Un perfecto tipo de Cristo. Único sacrificio acepto delante de Dios, único mediador entre Dios y los hombres, por cuya sangre y por cuyo nombre tenemos la certeza de que seremos salvos. Esto nos habla proféticamente de Cristo. Samuel presentó un cordero, derramó la sangre de un cordero delante de Dios. Una vida en orden delante de Dios se ubica en el centro mismo de toda respuesta, consuelo y poder. Seguimos adelante para concluir. Vamos a ir terminando versículos 10 al 12 de este capítulo 7 de 1 Samuel. Lo proyectamos también. Lo proyectamos. No, en este caso no es proyección, es... Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car. No es un concesionario, Bet-car, se llama así. Ya. Matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y lo llamó Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? El Señor nos ha ayudado hasta aquí. El Señor nos ha ayudado hasta aquí. ¿Sabes que a lo largo de nuestro caminar con Cristo hay muchos Ebenezer, muchos lugares donde podemos decir hasta aquí? El Señor ha sido fiel, pero hay más. Hay más desafíos en nuestra vida y pasaremos a otro nivel y caminaremos con Él y llegaremos a otro lugar donde levantaremos otro Ebenezer. Hasta aquí el Señor ha sido fiel y nos ha ayudado. Alguien dijo una vez también, no estoy buscando algo nuevo, estoy buscando algo antiguo. No estoy buscando algo nuevo, estoy buscando algo antiguo. ¿Sabes quién lo dijo? Kevin Bartlett del domingo pasado. Muy bien. ¿Ves cómo aprendemos la lección a base de repetirlo? Efectivamente, Kevin lo mencionó. No se trata de inventar algo nuevo. ¡Ay, esto es de Cristo Salvador! ¡Qué buenos son! Que inventan cada cosa. Tienen unos cultos. Sale el predicador con 3 bolos en el aire y una escoba haciendo equilibrio en la punta de su nariz. Y la iglesia se visten como pavos reales cada domingo y... No hay nada nuevo bajo el sol. Dios sigue siendo el mismo Dios. Todo lo que necesitamos es entender que en Dios hay un orden. Que Dios es justo, es bueno, es santo, compasivo, misericordioso, amoroso. Pero es un Dios temible. Y es un Dios que desea de nosotros que le conozcamos cultivando la santidad, la pureza en nuestras vidas. Porque en la medida que lo hacemos de esta manera, vamos a ver grandes cotas de victoria en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Estamos concluyendo. Señor, queremos conocerte a ti, oh Dios.
Queremos experimentar las victorias que tú tienes para nosotros cuando caminamos agarrados de tu mano en tu gracia y misericordia. Queremos echar fuera de nuestro corazón los ídolos que quizás están distorsionando lo que significa tu presencia en medio de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, Señor. En cada una de nuestras batallas, levántate como poderoso gigante, Dios. Ayúdanos a conocerte en profundidad, a descansar y a reposar en la promesa de que tú nos vas a dar la victoria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, necesitamos inquirir y buscar la presencia de Dios. Podríamos ser quizá una comunidad muy, no sé cómo expresarlo, ortodoxa podría ser, muy cuidadosa de nuestras tradiciones. Pero si todas nuestras tradiciones, por muy buenas que pudieran incluso llegar a ser, nos entorpecen para poder intimar y conocer más y experimentar más de la presencia de Dios, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, no nos sirve de mucho. Quiero animarte, no quiero animarte, quiero pedirte en el nombre del Señor. Deja todo a un lado, busca desesperadamente la presencia de Dios en tu vida. Cada vez que tenemos oportunidad para reunirnos, busquemos la presencia de Dios. Seamos como ese pueblo que clamaba delante de la presencia de Dios. Quizá el arca pueda estar en medio nuestro. Quizá podemos tener buena alabanza, buenas prédicas, seguro que esta no, pero otras buenas prédicas. Podemos tener cosas muy buenas. Y quizá a lo mejor sin darnos cuenta el arca está llena de polvo. Que no suceda tal cosa. Juntos soplemos sobre el arca, quitémosle el polvo, busquemos y clamemos juntos por la presencia de Dios y que haya una manifestación del poder de Dios. No se trata de montar un circo de 3 pistas, no queremos que salir en las noticias de Telemadrid, bueno, si sucede porque ocurren cosas sobrenaturales, gloria a Dios por ello, ¿no? Ojalá venga mucha gente. No se trata de eso, se trata de que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios te bendiga. Pues si la banda pueden volver, muchísimas gracias.